Bueno, muchas gracias, doctor. Eh, Después de oír todos los temas que hemos oído, me la pondrían fácil por lo que me tocó estudiar, pero muy difícil, porque muy probablemente de todos los temas que hemos oído, lo hemos leído por encima. Sarcoidosis, yo creo que pocos hemos leído, y eh, lo de lo de alfa-1 antitrypsina tampoco. Volúmenes, estoy seguro que este statement todos lo dominan, todos lo saben, y eso es lo que hace que se me quede complicado, porque creo que ustedes de pronto lo entendieron mejor que yo. Basado en esto, esta es la de donde sacamos estos, los QRs es donde está la referencia para los que quieran tenerla. Y empecemos entonces con lo que nos trae acá, con la nomenclatura. Y la nomenclatura pues es un poquito fácil, y entonces empecemos con pregunta de nomenclatura para que sea más sencillo. El término TGB o BTG corresponde a la medición de cuál de esas: capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria máxima, capacidad funcional residual, volumen residual. Ay, Dios. No sé, ay, Pablo, no joda. Ajá, no, Pablo. Saquen a Pablo de aquí. Bueno, muy bien. ¿Qué dijeron? Bueno, muy bien. Que despierten y voten. Es que hay unos que no saben usar el celular. Bueno, quedémonos con las 20 votaciones que tenemos ahí. Entonces, la nomenclatura en estos términos que hoy conocemos y que ustedes lo dominan perfectamente, lleva muchos años. Mire que esta es la publicación en donde eh, nos ponemos de acuerdo, o se ponen de acuerdo los neumólogos, para que todos tengamos claro qué es eso. Y tenemos que tener claridad en ciertos términos, que no me voy a poner a explicarles a ustedes qué es una capacidad funcional residual o un volumen residual, porque esto lo tenemos claro, pero ahí en esta publicación de Chest es donde nos definen claramente qué es, de dónde a dónde va, todos estos términos que hoy conocemos. El término volumen pulmonar pues se refiere al volumen que hay dentro de los pulmones, que es medido por pletismografía, por dilución de gases o por lavado de gases. El volumen de inspiración máxima es la capacidad pulmonar total, y puede ser dividido en 4 subdivisiones, en 4 capacidades diferentes. Y pues estos volúmenes y esta sumatoria de volúmenes forma pues esto que ustedes conocen muy bien, y todo parte de la curva de, eh, de volumen-tiempo, en donde sabemos muy bien, en estas gráficas tenemos 4 volúmenes, y de esos 4 volúmenes, con todo esto, pues tenemos la sumatoria de ellos llamada capacidad pulmonar total, y si no tenemos volumen residual le llamaríamos capacidad vital. Y entonces aparecen dos cosas muy importantes, y es un, algo que no le paramos bolas, y es lo que nos hace que nuestros pacientes tengan síntomas, y es la capacidad inspiratoria. En la medida que nuestro paciente disminuya capacidad inspiratoria, pues está con más disnea, con menos tolerancia al ejercicio, con mayor mortalidad. Y es muy importante que le paráramos más bolas a tener esa capacidad inspiratoria, buena o mala, y qué tan mala puede estar, porque es un factor pronóstico además. ¿Y por qué hacemos volúmenes? Porque a veces tenemos enfermedades, tenemos capacidad vital eh, disminuida, pero la sola espirometría no nos está ayudando, y la mejor forma de entenderlo es esto. Yo tengo una capacidad vital reducida, pero ella puede estar reducida porque me aumenta el volumen residual, o puede estar reducida porque todos los volúmenes disminuyen en forma proporcional, y entonces ahí ya tengo dificultades en la lectura. Eh, la capacidad vital, pues también conocen ustedes muy bien
cómo es, de dónde viene, cómo se mide, cómo se hacen las mediciones. Y esta capacidad en la medición de volúmenes pulmonares, porque la medimos, a diferencia que lo hacemos en una espirometría, podría ser inspiratoria, podría ser expiratoria. Y son válidas, son igualmente válidas, y para no alargar, pues puede ser así. O sea, nosotros en duda ante la medición de volúmenes podríamos tener desde un volumen de reserva respiratoria hasta capacidad pulmonar total o al revés. Y son igualmente válidas. ¿Y por qué se las muestro? Porque hay pacientes que esta primera, que es la que menos hacemos, se les facilita más y podría ser mucho más sencillo para ellos. Y a veces las terapeutas, si las hemos educado en que tiene que ser de la otra forma, pues terminan no haciéndola y por eso hay que tener claridad que son igualmente válidas y no pasa nada. Bueno. Y además, durante la medición de volúmenes pulmonares, esta capacidad vital es una capacidad vital lenta, con la que tampoco la conocemos siempre, la tenemos presente, pero no nos familiarizamos mucho en la lectura y en el análisis de ella. ¿Por qué capacidad vital lenta? Si el paciente tiene obstrucción y hacemos forzada, tendemos a obstruirlo más. Y al tener más obstrucción, entonces pues vamos a magnificar mucho más la obstrucción. Y fíjese que en condiciones normales una lenta y una vital forzada son exactamente iguales, pero en condiciones de obstrucción hay diferencias y ese delta ya nos hace pues pensar en atrapamiento. Pero eso casi nunca lo vemos cuando miramos las espirometrías porque casi nunca analizamos las lentas ni medimos las lentas en las espirometrías, cosa que será muy práctico. Pero sí, la recomendación es que durante la medición de volúmenes, esa capacidad vital que yo haga, la haga en forma lenta. Lo que medimos cuando hacemos y la misión de los volúmenes pulmonares es medir la capacidad funcional residual. Esa es la que realmente se mide cuando hacemos medición de volúmenes pulmonares. Y lo que tenemos que hacer es lograr una medición de capacidad funcional residual durante una respiración corriente, después de 3 o 4 respiraciones de volumen corriente y que estén estables, o sea, que realmente no haya diferencias en ese volumen corriente, que no tengamos más de 15% y ahí vienen los controles de calidad que tenemos que tener en cuenta. Y esa capacidad funcional residual pues incluye los compartimientos que no están ventilados y tanto los que no están ventilados como los que están ventilados y de ahí viene la diferencia cuando medimos con diferentes métodos. Ahora, cuando medimos por pletismografía, como la pletismografía mide todo el gas que hay, puede ser que midamos gas que está dentro del estómago, cuando está ahí metido en el tórax, parte del tracto gastrointestinal, y podría ser que eso nos altere. Claro, pero eso normalmente no va a ser más de 100 mililitros. Pero piensen que si tenemos una hernia hiatal gigante, posiblemente todo el gas que esté en la vía, en el tracto digestivo, podría ser medido por pletismografía y a veces no tenemos en cuenta esos errores que tenemos. Y en casos de obstrucción grave, pues también podemos tener sobreestimación por la técnica, simplemente porque si hacemos un jadeo o le pedimos al paciente que haga un jadeo de más de 60 respiraciones por segundo, o sea, o más de 1 Hz, podría entonces tener errores de la medición. El término de volumen intratorácico es lo que medimos cuando medimos pletismografía, que es todo el volumen torácico. Y todo ese volumen torácico finalmente tiene un ajuste tratando de restar y de modificar lo que tenemos del gas intratorácico, del gas que podría estar del tracto gastrointestinal, pero corresponde a la capacidad funcional residual. Lo que dice la guía y lo que dice la guía actual y la anterior además es trate de no reportarlo. No hable de él, es mejor no reportarlo porque genera confusión. Que reporte solo capacidad funcional residual, aunque podría ser muy parecido. Lo que dice la guía es no toquemos, de verdad no se habla. Entonces, no toquemos ese tema.
Ahora, dijimos que podría, el gas intraabdominal, intragástrico podría confundirnos. El gas de las bulas, el gas que es de las áreas no comunicadas, también tienden a confundirnos. Entonces tenemos bulas, quistes, que no están comunicadas y se pueden medir o pueden ser medidas con unos métodos y podría no tener mediciones con otros métodos. Y ahí vienen las diferencias en los diferentes métodos con los que medimos el gas, el, los volúmenes pulmonares, que puede ser por eh, lavado de nitrógeno, por dilución o por pletismografía, y en donde vemos que hay unas ventajas y unas desventajas, y básicamente lo que sucede es que las áreas no comunicadas no las podemos medir con los métodos de gases y sí con la pletismografía, y podríamos tener algunas diferencias entre ellos. La pletismografía ocupa más espacio, es más costosa, terriblemente más costosa. Pero cuando uno mira, no, pues hagámoslo con helio que es más barato. Sí, pero el mantenimiento y los gases y la soda y todo eso termina siendo más difícil. Y además el tiempo, porque es mucho más tiempo cuando hacemos métodos por gases. Se demora mucho más. Como les dije, independiente de la técnica que utilizamos, siempre lo que vamos a medir es la capacidad funcional residual. Y para eso pues es necesario medir una de las subdivisiones, o sea, bien sea capacidad inspiratoria máxima o volumen de reserva expiratoria, y después calculamos. El resto ya lo sumamos, lo calculamos, lo medimos con la capacidad vital que teníamos. ¿Cuál es la recomendación? Inmediatamente después de capacidad funcional residual, realizar una maniobra de capacidad inspiratoria máxima, que puede ser desde expiración o desde inspiración, como lo mostré en la gráfica anterior. De manera que sí, la respuesta era esa y listo. Ahora, pedimos estudios, pedimos espirometría, difusión, volúmenes, caminata, muchas cosas al tiempo. Pablo pide TAC y otro TAC. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque esta es una cosa que nuestros técnicos, nuestros terapeutas dicen, ¿y qué le hago primero? Y hay muchas cosas, y digamos que está escrito y hay muchas recomendaciones. Esta es la recomendación que da la guía. Esta es la recomendación y es, haga primero, en este orden, espirometría, curva de flujo-volumen, PEF, si es que le va a medir PEF, volúmenes estáticos, póngale el broncodilatador, haga la difusión inmediatamente, que eso no nos afecta por el broncodilatador, y repita los estudios dinámicos si se administró broncodilatador. Si ustedes tienen protocolizado otro orden, pues no pasa, pero la idea y lo que dice la guía es si lleven un orden lógico y siempre respete ese orden. Que usted cambie el orden en su laboratorio perfecto, pero siempre lleve. Lo que ellos recomiendan, y que me parece que tiene sentido, es esta forma de solicitar los estudios. El primer método con el que medimos, o el primer método que conocimos para medir volúmenes pulmonares, profesor Aguad, eso lo hicimos en alguna época, era ese método radiológico, y es un método partiendo de que el pulmón, pues es una poliedro, que se parece a una pirámide trunca. Y si no recuerdan la geometría, les regalo la fórmula. Yo les hubiera podido preguntar hoy, así como preguntas tipo Pablo, ¿cuál es la fórmula de la pirámide trunca? Pero no se les voy a preguntar. Y uno diría que esto es el pasado de la neumología, y miren que no es el pasado. Recuerden con qué charla empezamos ayer. Empezamos con la charla de TAC dinámico. Ese es el futuro. La medición de volúmenes por TAC posiblemente vaya a ser el futuro y no es el pasado, y esto que nos parecía que era obsoleto, de pronto vamos a volver a esto, pero por TAC, y por TAC cuantitativo y por medición de voxeles y un poco de cosas más. Pero hablemos de las que conocemos. Entonces, dilución con helio. Y entonces ahí se me ocurre hacerles esta pregunta. La propiedad que tiene el helio que permite ser útil en la medición de volúmenes pulmonares es
que difunde a través de la membrana alveolo capilar, no se metaboliza en el pulmón y se recupera el 100% en la expiración. Tiene alta afinidad por la hemoglobina, se intercambia con oxígeno en cada respiración. A ver. Eso. Como dijo Fabio, cuando el docente es bueno, pues ¿cómo van a contestar mal? ¿Cómo? Perfecto. Muy bien. Entonces sí, esto es la dilución con helio, es un método de gases que se utiliza. Yo usé dilución con helio recién llegado al hospital militar, después no tuvimos, y no tengo ni idea si alguien mide volúmenes por helio, creo que poquitos alzarían la mano. Hay unos que no saben cómo es que les miden los volúmenes, pero los piden. Pero, pero yo creo que helio ya no usamos mucho. Lo usamos ni siquiera en la difusión, porque hoy la mayoría de las máquinas tienen metano. Pero lo que tenemos con el helio es que el espirómetro se llena con una concentración conocida de helio. ¿Cuál es la concentración conocida? Entre 9 y 14%. Realmente es 10%. Y 21% de oxígeno para equilibrarlo con aire de equilibrio. Es una bolsa de reinhalación, una bolsa en la cual el paciente inhala y exhala hasta que equilibre. ¿Qué es eso del equilibrio? La mejor forma de entender el equilibrio es esto. Tenemos una jarra con líquido azul, una jarra con líquido rojo y empezamos a mezclar. ¿Cuándo se equilibra? Cuando todo da morado. Entonces, cuando tenemos esta combinación, tenemos el equilibrio. El problema y lo que les decía al principio es que ese equilibrio en un paciente con obstrucción se puede demorar 8 minutos, 10, 12 minutos hasta que equilibre y puede ser lento y por eso no es fácil. Entonces, lo que quiero que entiendan y lo que manejamos, profesor Pacheco, ese nos tocó a nosotros allá en el militar, era pues esta bolsa donde el paciente empieza a respirar por un espirómetro que damos una cosa conocida y entonces para que entiendan, esto va mezclándose hasta que se equilibra y el equilibrio nos da que pues todo dio morado. Ya, logramos el equilibrio de todo esto. Durante ese equilibrio que estamos midiendo, conozco una fracción de helio, conozco un volumen, que es lo que estoy dándole al espirómetro, y voy a calcular o voy a medir esto que está, pero conozco la fracción 2. Y entonces, pues, por la única fórmula médica que uno tiene que saber para poder ser doctor, es la regla de 3 simple. Con eso uno se defiende. No tienen que saber nada más. Y entonces sabemos que la capacidad funcional residual partiendo de eso, pues es igual a esto. Eso es lo que hace la máquina, es como la calcula y no hay que hacer ninguna más. Entonces, a los que contestaron esto, pues sí, estaban dentro de lo cierto. Otro método es el lavado de nitrógeno. Está dura, Nairo. Bueno, este lavado de nitrógeno se pasó a 3. En un momentico, quedó mamada, pero se pasó a 3. Bueno, para medir volúmenes por lavado de nitrógeno se utiliza, esta es otra pregunta que tenemos ahí. Inhalación de oxígeno al 100%, inhalación en circuito cerrado de aire con mayor cantidad de nitrógeno, inhalación de una mezcla de gases donde el nitrógeno debe ser superior al 80, una mezcla de CO2, helio, oxígeno y balance de nitrógeno. Contesten. Bueno, muy bien. Entonces, el lavado de helio, lavado de gases, lo que se basa en el lavado de un gas trazador inerte en los pulmones, varias respiraciones. Puede ser un gas endógeno o un gas exógeno. Lo que hacemos normalmente es el endógeno, pues es medir cuánto nitrógeno, que es lo que tenemos dentro de los pulmones. Podría hacerse con hexafluoruro de azufre, no tengo ni idea dónde tengan esta medición. Lo que hacemos y los que tenemos esto, pues lo hacemos con lavado de nitrógeno y simplemente poner una cantidad de nitrógeno al 100%. Entonces tenemos, perdón, de oxígeno al 100%. Tenemos nuestro espirómetro lleno de oxígeno. Ese azul es oxígeno en el pulmón
hay tantico oxígeno y tantico nitrógeno, y lo que hacemos es empezar a abrir la válvula que el paciente respire y entonces se intercambian azul con amarillo. Y en ese intercambio de azul con amarillo, pues está sucediendo esto, y es que va cayendo, vamos disminuyendo el nitrógeno dentro del pulmón, la máquina nos está diciendo disminuyó ese nitrógeno, y esa caída del nitrógeno cuando baja de 1.5%, quiere decir que ya barrió todo el nitrógeno, ahí queda medido y la máquina automáticamente, por la fórmula que es una regla de 3, nos dice el nitrógeno, la capacidad funcional residual es tanto. Punto. Durante esta caída hacemos unas maniobras de capacidad vital y por eso hacemos las divisiones. Lo mismo, lavar a un paciente obstruido se demora mucho tiempo. Y esto podría costar mucho tiempo en el laboratorio pulmonar de un paciente. Haciendo esta maniobra puede demorar mucho tiempo. Normalmente se puede gastar en 8 minutos, pero puede ser un poquito más. Entonces, cuando queremos ser efectivos, a veces esto es una contraindicación o un efecto adverso, una cosa que no queremos. Entonces, pues obviamente la respuesta la dieron muy bien todos ustedes. La prueba reina de la medición de volúmenes pulmonares, pues es la reina. Wendy, no hay nadie mejor que ella en el deporte colombiano. No puede existir alguien mejor. Que a Wendy le pareció que Mariana no es nadie. No, que por... Sí. Entonces la pletismografía, bueno, se me ocurrió esta pregunta que ya creo que la contestamos. Si yo tengo un paciente que tiene discrepancia, tengo por pletismografía mucho más volumen que por lavado con nitrógeno, ¿cuál es el enunciado más apropiado ahí? No se ajustó adecuadamente la temperatura de la cabina. El valor por lavado de nitrógeno tiene errores, por lo que lo ideal es medir siempre por pletismografía. El paciente tiene hiperinsuflación y enfermedad bulosa. Dado que las diferencias no son significativas, no es importante dicha discrepancia. ¿Qué dice uno ahí? Todo perfecto. Excelente, profesor. Sí, el término, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Lo que usamos en la pletismografía es la ley de Boyle, basado en la ley de Boyle que aprendimos en párvulos, creo, en transición, que dice que en condiciones isotérmicas, cuando se comprime o se descomprime una masa constante de gas, el volumen del gas disminuye o aumenta y la presión del gas cambia. Y pues realmente la gráfica lo que nos está diciendo es, a medida que presionemos más ese gas, pues el volumen del gas va a disminuir, o sea que van inversamente proporcionales. Y basado en eso es que tenemos la pletismografía. Esta es la fórmula donde el volumen del gas intratorácico por la presión alveolar 1, no sean así, eso, es igual al volumen 2 por el volumen intratorácico. A mí se me está yendo esto, me estoy asustando. Bueno, puntero láser. Se me fue el puntero. Bueno, sigamos que sigo acá. Y entonces esta fórmula, cuando despejamos, dice que el volumen intratorácico es igual a esta cosa que está acá. Pero eso es muy difícil que uno se lo aprenda. ¿No me está pasando? ¿Se murió? Auxilio. Y lo que sigue, si no los puedo decir a capela. Lo intento, pero no. No, porque yo estoy manejando. No, tengo problemas. Ahí va. Eso, listo, gracias. ¿Vieron? Que imaginen que yo dijera esto a capela. Entonces lo que tenemos es que metemos al paciente en una cabina donde tenemos una presión que conocemos, donde medimos, tenemos un volumen
del pulmón, unos volúmenes en el pulmón, que es la capacidad funcional residual, que no lo conozco. Pero cuando sucede y cerramos la cabina, ¿qué va a pasar? La presión cambió. Fíjese que la presión se vuelve negativa y el volumen, el paciente empieza a inflar y en la medida que ese pulmón empieza a inflar, pues hay un cambio de volumen. Entonces lo que tenemos aquí es el mismo volumen 1 más el delta de volumen. Esa diferencia de volumen y esa diferencia de presión se nos vuelven importantes porque dijimos que la ley de Boyle dice que P1 B2 es igual a P2 B2 y entonces despejemos. ¿P2 quién es? Pues la presión 1 menos el delta de presión. B1, B2 quién es? El volumen 1 más el delta de volumen. Lo que voy a hacer, si no me lo creen, lo hacen ahorita a mano. Sacamos de los paréntesis. Simplemente abrimos los paréntesis y multiplicamos esto, entonces nos queda P1, B1, toda esta cosa que está viendo ahí. Y esto es despreciable. Esto es equivalente a 0. Se va. Y fíjese que nos quedó al otro lado P1, B1. Y aquí también P1, B1. Adiós. Se fue. Lo hacen a mano si no me creen. Y B1 finalmente es igual a presión 1 por el delta de volumen sobre el delta de presión. Eso es lo que estamos midiendo en la pletismografía y esos son los cálculos que hay que hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando ponemos al paciente pletismografía? Le decimos que haga un volumen corriente. Pues, a ver, toca instruirlo muy bien. El paciente tiene que ponerse la boquilla y taparse la nariz porque está dentro de la cabina, ya la hemos cerrado, lo hemos tenido que instruir antes de eso y ahí vienen los primeros errores. Porque si no lo tenemos bien instruido, tenemos problemas. Se empieza a hacer un volumen corriente y se cierra el chude, se cierra el obturador y se hace un jadeo, una maniobra de jadeo, que es esto que estamos mostrando, donde se está midiendo la capacidad funcional residual. Después hacemos una maniobra de capacidad vital y se acabó. Ya ahorita profundizamos tantico en eso y la respuesta pues era esa que ustedes están viendo. Oiga, yo cuando... ¿Hace cuánto no estamos viendo diapositivas en la proyección? ¿Allá? Ah, bueno. Listo, es que hasta ahora miré para atrás. Otra pregunta, por favor. Siguiente pregunta. La recomendación que da la guía para la medición de la resistencia de la vía aérea por pletismografía es hacer la maniobra de jadeo vinculada antes de la capacidad funcional residual. La maniobra de jadeo vinculada después de la capacidad funcional residual. Hacer maniobra de jadeo vinculada después de 3 maniobras de volumen corriente, que es error, después de la capacidad funcional residual, o mejor no realizar resistencias. Profesor. Qué vaina. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando de la maniobra de pletismografía. Esto es lo que dice, cierre el pletismógrafo, dele un tiempo para que se estabilice el termostato y se estabilice en la presión. Coloque la boquilla y respire suavemente. Se cierra el obturador al final de una aspiración durante 2 o 3 segundos y se debe hacer unas maniobras de jadeo que no deben superar los 60 o 1 Hz. Y esto es lo que se registra. Se está registrando en la maniobra de jadeo, estamos registrando esto, que debe ser completamente cerrado. Cuando nos queda muy abierto, cuando nos queda con muchas curvas, cuando queda alterado, esto nos está diciendo que no está bien y esta ya es la primera control de calidad que debemos tener. Posteriormente se abre el obturador, el paciente realiza una maniobra de capacidad inspiratoria vinculada. Vinculada es que es durante todo esto, va secuencial, que no hemos quitado la boquilla. Y hacer la maniobra de capacidad vital, 3 maniobras de volumen corriente posterior y se acabó. La medición de resistencia de las vías aéreas no debe realizarse en la misma maniobra porque esas dobles jadeos nos pueden producir alteraciones y nos pueden dar confusiones. Y entonces uno decía siempre que una de las grandes ventajas de la pletismografía es que nos mide resistencias. Sí, pero mídala, pero no la mida durante los volúmenes y es como la interesante que esta guía nos está dando, siempre lo habían dicho, pero como que
Acá salió mucho más resaltado. Es mejor no medir resistencias en la misma. Seguimos midiendo resistencias nosotros, ¿cierto, doctor Juan Carlos? Allá en el country estamos pidiendo. Bueno, lo mejor es no medirlas, o sea, mídalas, pero en otro momento. Y creo que eso no lo hemos corregido en muchos de los sitios. Y entonces esto es lo que sucede acá en esta maniobra, lo que ya les he dicho, volumen corriente, la maniobra de jadeo porque se cerró el Schudel, el obturador, hacemos esa maniobra de capacidad vital y posteriormente pues entonces hacemos volumen corriente y se acabó. Luego la respuesta a esto es no realizar la guía, la recomendación es no realice la maniobra durante los volúmenes. ¿Cómo medimos la calidad? Yo no sé cómo se mide, pero vamos a ver. Pregunta. Si solamente se logra una maniobra aceptable en capacidad pulmonar total y una maniobra de capacidad vital lenta aceptable, ¿cómo la calificamos? Como grado A, B, E, U. ¿Se durmieron? Bueno, bien. Trabajemos con esto que tenemos ahí. Listo. Entonces, al igual que en la espirometría, que eso lo tenemos más claro, tenemos que tener aceptabilidad y repetibilidad o reproducibilidad, palabras que son complejas en el español. Repetibilidad parece que es la más aceptada. Y es que debemos hacer maniobras iguales. Al menos 2 maniobras que sean exactamente iguales. No pueden quedar con muchas diferencias porque queda mal. Entonces debemos tener al menos 3 valores de capacidad funcional residual que coincidan entre un 5%, o sea, que no tengamos diferencia entre el valor más alto y el valor medio de más de 0.05. Cuando el paciente tiene fatiga puede limitar que hagamos muchas maniobras y entonces es muy complicado y a veces nos toca quedarnos con una o con 2 y pues a veces con paso de 10, de 5, pero que ojalá no sea más de 10%. En helio o en lavado, pues son técnicas que son más difíciles de lograr la repetibilidad porque como se demoran tanto, hacerlas, volver a hacerlas es difícil y esa es una de las desventajas de todo esto. Pero lo que se pide es que estén dentro del 10%, que es una maniobra aceptable, que tenga pues una clasificación práctica de la capacidad funcional residual y que cumpla con todos los criterios de calidad, que sea utilizable, que realmente se puedan hacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? Previo al cierre del obturador, que el volumen pulmonar final esté estable, que tengamos un volumen corriente que sea muy parecido, porque a veces el paciente por la disnea, por la ansiedad, nos hace diferentes volúmenes corrientes y ahí ya empezamos mal. Cuando cerramos tenemos que tener un jadeo cerrado, o sea, lo que yo les mostraba, que no tengamos diferencias y que vaya lineal esa maniobra de jadeo, que no la sobreposición, sean casi que todas las líneas una sobre la otra y que la frecuencia del jadeo no pase de 1 Hz, de 60 respiraciones, de 60 movimientos por segundo. Esto es lo que entonces nos dice. Lo ideal es que tengamos maniobras aceptables al menos 2, que tengamos en capacidad pulmonar total, que al menos 2 en capacidad vital lenta y que sean repetibles, que tengan reproducibilidad o repetitividad al menos 5% es lo ideal, pero bueno, dentro del 10%. Y a esa la llamamos A. Si no logramos sino una, pero estamos con repetibilidad, pues es B. O más de 2 variables, pero no son buenas, pero son utilizables, funcionan. Dejamos C. 2 aceptables, 2 utilizables, pero que no fueron repetibles. Mire cómo se nos va. Y ya cuando ya no logramos hacer las cosas son E,
una maniobra aceptable, una sola aceptable, que era la pregunta, pero no fue reproducible, pues es E. Y de ahí en adelante, pues no funciona. Entonces, la respuesta adecuada era E. ¿Qué reportamos cuando hacemos volúmenes pulmonares? ¿Qué debemos nosotros reportar? Ya tan linda, ¿no? Bueno, entonces tenemos que seleccionar las maniobras, las mejores maniobras que tenemos. Si hemos hecho muchas, pues tratar de tener las mejores maniobras, informar 2 o más maniobras aceptables con criterios de repetibilidad. Si no se logran al menos 2 maniobras aceptables, se deben usar todas las que sean utilizables, que sean repetibles. Y si no se logra la repetibilidad, descartar la maniobra con mayor diferencia respecto a la media, o sea, dejar lo mejor posible. A veces no se logra. Aquí podemos reportar, y esto es lo que buscamos, que tengamos esta maniobra de jadeo donde no hubo discrepancia, donde cada línea está sobre la otra, y esto está perfecto. Y esta curvita, este histograma, es muy útil porque nos ayuda muchísimo, porque esto es lo que tiene el paciente predicho. Este es el resultado y estos son los límites inferiores de normalidad y superiores de normalidad de la capacidad pulmonar total, del volumen de la capacidad funcional residual y el volumen residual. O sea que acá uno no tiene que hacer maestría en matemáticas para decir que esto es normal, porque está siempre dentro de la normalidad. ¿Qué otra cosa reportamos? Pues los valores. Y lo mínimo que debemos reportar en valores es lo que tenemos acá. Capacidad pulmonar total, capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad funcional residual, volumen de reserva respiratoria, volumen de reserva y la relación entre el volumen de reserva y la capacidad pulmonar total. Si quieren ponerle más números, pónganlos. Si quieren llenar esto con una chorrera de números, háganle. Pero lo mínimo es esto. Ahora, ¿qué tenemos que tener? El valor que se hizo antes de broncodilatador, el valor teórico, límite inferior y límite superior, y el porcentaje y el Z-score, que es como lo tenemos hoy porque ya hay GLI, hay la propuesta de GLI para tenerlo, y entonces esta gráfica de Z-score, pues también la tenemos y pues miramos que todo esté cerca del palito verde y es normal. Y entonces ya no tenemos que hacer mucha cosa y es mucho más fácil que podamos hacer reportes. No todos los equipos tienen estos reportes y creo que es lo que tenemos que exigir para que esto funcione. Winsaray se llama esta vieja. ¿Cómo interpretamos? Entonces, yo no sé cómo interpretar, pero les hago esta pregunta. Antes de la interpretación, después del uso de broncodilatador, ¿qué cambio se considera significativo en volúmenes pulmonares? Disminución del volumen residual, 20% y capacidad pulmonar 10%. Aumento de 200 de capacidad inspiratoria y de 12%. Disminución de volumen residual en más del 20%. Disminución de todo, de capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar residual, volumen residual a mayor de 15%. No se deben reportar los resultados post-broncodilatador. ¿Qué dijeron? Ya le explico por qué. Bueno, mire, claro que es absolutamente discrepante, pero y ya les muestro. Entonces, ¿cómo el flujograma de interpretación que nos dice? Que si la capacidad pulmonar total está disminuida, pues se tiene una alteración restrictiva. Pero las alteraciones restrictivas se nos vuelven a veces complicadas porque si tengo volumen residual sobre capacidad pulmonar total aumentado, además de todo, tengo una obstrucción asociada. Y si el BF1 sobre la capacidad vital, o sea, si la espirometría, pues no coincide con esa obstrucción porque hay discrepancias, pues la llamamos restricción compleja, para no complicarnos, que es que a veces uno se enreda. Entonces, restricción compleja es esa restricción que además parece ser una mixta, pero que no coincide y que tenemos discrepancias con la relación BF1 sobre capacidad vital, y a eso lo llamamos restricción compleja. Muy simple, muy elemental. Creo que Pablo se está golpeando ahí mucho, pero es que es simple, es así de sencillo. Si no sale así, pues es una alteración mixta, y la otra la llamamos alteración restrictiva, simple y se acabó.
Cuando la capacidad pulmonar total está aumentada, posiblemente ese paciente está hiperinflado. Y está hiperinflado, busquemos la relación volumen residual sobre capacidad funcional sobre capacidad pulmonar total o la capacidad funcional residual. Y si está de verdad aumentado, está hiperinflado. Pero pues, si no está, es porque el paciente tiene volúmenes grandes, tiene pulmones grandes y no está enfermo, simplemente sus pulmones son más grandes. Ahora, si esto está normal todo, pues es normal. Pero si lo que tenemos es volumen residual sobre capacidad pulmonar total, aumentada, lo que tenemos es un atrapamiento aéreo. Y entonces está esta tabla que nos explica lo de pulmones grandes, la obstrucción, la restricción. Creo que el flujograma ayuda, pero la tabla pues también nos va a hacer entender un poquito más para que lo tengan. Pero la mejor forma de entenderlo es con las barritas, con las gráficas. Este es el paciente normal. Y si tenemos esto, pues estaba espichado. Y si está espichado, tiene restricción. Entonces ahí no hay que dudar mucho. Eso se llama una alteración restrictiva. Pero puedo tener estos tipos de restricción. Si el volumen de reserva respiratoria, o sea, si el amarillo está espichado, es facilísimo de entender. Imagínense, la barriga está subiendo y espichó el volumen de reserva respiratoria, o sea que los obesos tenemos ese problemita. Entonces, ese segundo es obesidad. Y claramente es porque se pierde el volumen de reserva respiratoria, porque los obesos se nos olvida que tenemos músculos expiratorios. Se pierde totalmente. Ahora, tenemos alteración muscular, que también podríamos verla muy bien en los volúmenes. Y la alteración mixta que tenemos, además de restricción, el atrapamiento aéreo. Lo mismo, si yo tengo una normal, este tiene atrapamiento aéreo. Volumen residual muy aumentado. Este también tiene atrapamiento aéreo y hay que pararle bolas porque a veces el paciente, el anciano, podría tener un atrapamiento que no es un verdadero atrapamiento aéreo. Hay que tener en cuenta que el anciano tiene mayor volumen pulmonar, mayor capacidad funcional, menor retroceso y entonces por eso infla un poquito más. Y este está hiperinsuflado, tiene todo elevado. A este le llamamos hiperinsuflación. Y ahí mismo, pues el mixto. Les pregunté por la broncodilatación y le dije al doctor Giraldo, no puede poner en el examen porque lo raja. Me raja a mí. Yo no encontré mucho de eso. Y es que no hay mucho. Y no hay mucha cosa, pero todos tenemos, los que hacemos, reportamos beta 2. Pues no lo leemos. Y en el curso que organizó Carlos Aguirre en la neumológica, que me dieron el honor de hablar de esto, yo dije, ¿y qué hacemos con el broncodilatador? Lo pedimos y no lo reportamos y nadie hace nada. ¿Y ustedes qué opinan? Entonces los mexicanos sacaron la fácil, dijo, nosotros no hacemos. Nosotros no lo hacemos, eso no sirve para nada. Los argentinos dijeron, no, nosotros tampoco. Pero nosotros en todos los centros hacemos postbroncodilatador. Y qué sorpresa la que me llevó que Carlos ya lo está reportando. Dije, ay, entonces les quedó sonando. Y en unos meses nos va a publicar el estudio porque pues allá son juiciosísimos y nos tienen todo eso. Y me imagino que ya tienen al profe Telles ahí metido también en el estudio. Porque sí, tenemos postbroncodilatador, lo reportamos y no sabemos qué hacer. No sabemos porque no sabemos cómo interpretar. Acá en este estudio que encontré y que lleva muchos años, 20 años, pues lo que ven es que los que tenían respuesta al broncodilatador por BEF1, pues mire que baja la capacidad vital, o sea, se desinfla y aumenta capacidad inspiratoria. Y por eso di esos números al azar que yo tenía, pero si ustedes ven los que respondieron, tenían más de 12% y 20% en capacidad inspiratoria de respuesta. Y desinfló todo esto. ¿Cómo lo vamos a reportar y si queremos hacerlo? Y creo que esto obligaría a que hiciéramos un estudio, los que estamos interesados en el tema. Ahí está, Luis Eduardo, todo lo que hay. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Creo que con esto termino. Muchísimas gracias.